Buenos días. Esta semana nuestra actividad parlamentaria estuvo marcada por el pleno celebrado el pasado martes y miércoles. Vox ha vuelto a demostrar a todos los asturianos que es el único partido que es capaz de plantar cara a las políticas del Partido Socialista y de sus socios comunistas. Es el único que ha presentado una enmienda a la totalidad a la ley del impulso demográfico, una ley que nace muerta porque no atiende a las necesidades de los asturianos. El martes interpelamos al Consejo de Gobierno en materia social sobre la protección a la familia. Queríamos llamar la atención al Gobierno para que ponga al núcleo familiar en el eje de sus políticas. Sabemos que las políticas del Partido Socialista van en dirección contraria, solamente traen regresión, problemas de todo tipo que finalmente repercuten en la calidad de vida de las personas y en el grave problema demográfico que estamos viviendo. También el martes preguntamos al consejero de Hacienda sobre los terrenos del antiguo UCA, del antiguo Hospital Universitario de Asturias. La contestación del consejero, pues nuevos plazos y ningún plan concreto sobre esos terrenos abandonados en Oviedo. Y ya el miércoles presentamos nuestra iniciativa. Esta semana versó sobre ampliar los usos de los hórreos. ¿Para qué? Pues para dar más libertad a los propietarios y para flexibilizar los requisitos para su rehabilitación. Y nada nuevo, toda la bancada de la izquierda y Foro pues no apoyó nuestra propuesta. Y ya para terminar, además de nuestra actividad parlamentaria, esta semana estuvimos con afiliados, con simpatizantes, con nuestros compañeros de Avilés y de Siero para disfrutar de la tradicional comida en la calle en Avilés y para la fiesta en los huevos pintos de Siero. Nosotros disfrutamos de la cultura, de nuestras tradiciones, porque la queremos respetar, porque así mantenemos viva nuestra región. Y eso es todo esta semana. La próxima vais a tener más noticias sobre lo que estamos haciendo y estamos trabajando por Asturias y por los asturianos.